Bueno, bienvenidos, bienvenidas a este webinar, a este encuentro en el que planteo un tema que es innovador y al mismo tiempo es tradicionalmente de hace muchos siglos, que es el mindfulness relacional y lo que es la meditación contemplativa. El mindfulness se ha dado a conocer en las últimas décadas, pero se ha separado de sus orígenes budistas y es una práctica como de atención plena. Mi propuesta, y es el libro que saldrá próximamente, ahora voy a compartiros la portada, así como algo, digamos que aún no lo he compartido, pero que es un libro que recoge lo que ya he estado compartiendo y enseñando, que es el mindfulness relacional. A ver si lo enseño bien aquí. Bueno, aquí pone mayo 2022, es 2023, es que no tengo la última versión con esta corrección. Y bueno, mindfulness relacional, de la vacuidad a la plenitud. Y la idea es que la vacuidad es un vacío que no es un vacío de depresión, un vacío de vacío de sentido, sino que es un vaciarse para llenarse de luz y llenarse de todo aquello que nos da vida. Y la vacuidad está más conectada con la propuesta que viene del origen budista. En el budismo, la meditación forma parte de ser relacionales. Y en cambio, lo que ha hecho Occidente es ha tomado esta sabiduría de Oriente de hace muchos siglos, la ha tomado y la ha adecuado a nuestra cultura individualista en, en la que se promueve, digamos, la práctica bastante egoica de pues yo me relajo, yo, o sea, es como no es relacional, sino que es una práctica que se ha adaptado a la cultura en la que vivimos, en la que se promueve actitudes, digamos, egoicas o de lo que yo denomino el yo separado, que te sientes separado de los otros, del universo, del todo, cuando en realidad en el origen estamos unidos. Y me gusta mucho la propuesta de Raymond Panikar de la, la presencia cosmoteándrica, que es el cosmos, que es la naturaleza, el universo. Nuestro cuerpo forma parte del cosmos, del agua, del aire que respiramos y que forma parte de nuestro ser, de la tierra. El teos, que es lo que nos trasciende y lo que nos une más allá de nuestras miradas limitadas, de nuestro ser delimitado, como le denomina Ken Gergen, el ser delimitado, el ser separado, y luego Landros, que es la conciencia. Y la propuesta que planteo es que seamos más conscientes y vivamos desde nuestro ser relacional, en vez de nuestro ser separado. Es una manera de decirlo, es decir, de nuestro ser egoico, de nuestro ser individualista, que seamos mucho más conscientes de que estamos interrelacionados y que cuando tú mueves ficha afecta, pues no sé, a tus hijos, a tus estudiantes, aquí tenemos varios docentes, a las personas con quien convives, con lo cual mi propuesta de mindfulness relacional es una propuesta, digo, innovadora, porque propone regresar a ese origen relacional. Innovadora porque conecta
con lo que es la práctica de la indagación apreciativa, que se basa en el ser relacional, que somos seres relacionales, que incluso cuando tú tomas una decisión que te parece que la tomas por ti sola o por ti solo, en realidad te influye pues tus creencias que has inculcado o que has aprendido a través de relaciones que has tenido, de lo que te han dicho tus maestros, de los libros que has leído. Es decir, aunque estemos solos, en realidad nuestra mente no estamos solos, estamos dialogando con alguien, pensando en lo que le vamos a decir. Somos seres que nacemos de una relación y nuestras conversaciones y nuestras relaciones nos configuran. Y el mindfulness relacional tiene que ver precisamente con regresar a esta presencia de ser relacional. Y quería, así como para ordenar un poco los temas, explicar las diferentes dimensiones de lo que es el mindfulness relacional. Por un lado, es reconocer nuestra manera de ser y estar en el mundo desde una actitud de apertura, de aceptación y de relación con los otros. Es decir, estar en el aquí y en el ahora, pero desde la apertura, no desde una actitud a la defensiva. Como ampliar nuestra capacidad de ser creadores de transformación y de cambio con nuestra presencia y crear así vínculos personales más genuinos y actitudes como más positivas, como la empatía, la amabilidad, la resiliencia, la alegría, que todo esto son actitudes que nos ayudan a relacionarnos con los otros. Una de las propuestas del origen de la meditación es, por un lado, fomentar el autocuidado y el cuidado del otro, pero también reducir el sufrimiento, nuestro propio sufrimiento mental, los sentimientos de ira, reducir el agotamiento y transformarlo. Yo me encuentro, no sé cuál es la realidad de cada uno de vosotros, pero me encuentro que la gente está en general muy agotada, muy cansada. Y el cansancio tiene que ver con esa lucha constante mental en que estás intentando que las cosas sean de otra forma, con tu mejor intención, y muchas veces es nuestra expectativa de que la cosa tendría que ser o la realidad tendría que ser de otra manera que nos lleva a nunca aceptarla. Siempre estar como luchando en contra de lo que está ocurriendo. Y lo que nos ayuda la meditación desde esa práctica del mindfulness relacional es a tener una presencia en que la aceptación no es resignación, no es soltar la toalla, no es que aceptar quiera decir que estás de acuerdo, sino que es una aceptación que te empodera para tomar la decisión en el momento presente con claridad y lucidez. ¿Y esto a qué me refiero? Es decir, si yo estoy en una situación y yo la había planificado que sería diferente, si vivo en mis planes y en mi lucha mental de que yo esperaba que esto sería diferente, no estoy plenamente en el momento presente, con lo cual no tengo ese espacio, esa vacuidad mental que me permita ver con claridad, bien, aquí y ahora la situación no es como yo esperaba que fuera. En vez de luchar porque yo esperaba que sería diferente y pensar cómo puede ser para que sea como yo pensaba que tenía que ser, y ya veis que es complicado, es agotador mentalmente, estar en el aquí y ahora lo que me ayuda es a tener la intuición y la claridad de qué es lo que hay que hacer en el momento presente. Y el otro día escuchaba un programa, voy a poneros un ejemplo,
del pescador. El pescador, bueno, un programa de radio que estaba hablando un pescador, pues que durante 2 meses no han podido estar pescando sardinas y que salían a pescar. Y que con el cambio global, el cambio de temperatura y el cambio de corrientes, pues que no sabían muy bien dónde encontrarían el pescado. Y la cuestión es que uno puede ir con el conocimiento de que los peces normalmente a tal hora nadan por allí, o uno puede estar desde la intuición e intuir el mar, intuir dónde están. Y ese es bueno, ser un pescador sabio, pues lo sabe. Yo había conocido uno de pequeña que era increíble su intuición. Y normalmente tenemos esa intuición, ese radar bastante atrofiado porque tenemos una mente muy planificadora, muy de querer tenerlo todo controlado, todo planificado, porque buscamos la seguridad. Y de aquí para aquí nos puede pasar algo que no lo teníamos planificado y nos cambia totalmente los planes. Y ya es un estrés ese cambio de planes, pero si encima nos aferramos a lo que queríamos que fuera y no aceptamos lo que es, eso genera mucho agotamiento. Entonces, el mindfulness relacional es una práctica meditativa, pero también relacional, en que nos ayuda a aplicarlo en entornos educativos, entornos de salud, entornos donde las relaciones construyen la realidad de lo que se está viviendo. Y la idea es profundizar para aprender qué está ocurriendo con nuestro discurso interior y crear puentes para tener una presencia y un estado de ser y de relacionarse en el mundo con más ligereza. Y voy a enseñaros el programa, podría enseñaros el índice del libro, pero entonces estaríamos aquí hasta medianoche de aquí, no de México, no se asusten, porque en México son 7 horas menos, pero mi propuesta era estar 1 hora con vosotros, voy a compartir algunos contenidos y luego pues podemos tener un poco de diálogo si tenéis preguntas. Y lo que voy a compartir, he preparado un programa que es un máster de mindfulness relacional y meditación contemplativa, y voy a compartir el programa y desarrollar un poquito los temas para que veáis la amplitud de esos temas, y luego si hay alguno en concreto que queréis que en este rato que vamos a estar juntos pues lo desarrolle, pues encantada. Este mindfulness máster será la segunda edición, con lo cual siempre en la segunda edición es mejor porque incorporamos los aprendizajes que hemos tenido en la primera edición. Y lo que voy a enseñaros aquí es el programa, que son 7 módulos. Y bien, el mindfulness en realidad se ha traducido en Occidente como prácticas de atención plena, para un bienestar psicológico. Aquí yo quería compartir que hay como 3 tipos de prácticas en lo que es la Perdona, Miriam, interiorización. Sí, yo no veo tu pantalla compartida. ¿Es posible? no sé, ¿los demás la veis? Sí. Sí, Nos Bueno, vemos. pues voy a hacer una cosa. Voy a salir y vuelvo a entrar, ¿de acuerdo? vale, vale, Venga, gracias, ¿eh? vale. Bien, la idea es que hay 3 tipos de prácticas, que son las prácticas atencionales, las prácticas constructivas y las prácticas deconstructivas. Voy a detenerme un poquito en este tema.
¿Qué son las prácticas atencionales? En principio son las que el mindfulness tradicional, bueno, tradicional no, el que hemos conocido se ha centrado. Se ha centrado en prácticas para entrenar nuestra atención mental. Por ejemplo, yo puedo decir ahora, concentraros y fijaros en cómo es vuestra postura. Y sentir en este momento el dedo gordo del pie. Y sentir, pues no sé si estáis con zapatos o no, sentir el contacto en el zapato, sentir el contacto con el suelo, sentir el calor de los calcetines, si lleváis calcetines, y la idea de centrarse en un punto y sentir eso. Y esa es una práctica atencional. Otra práctica atencional, por ejemplo, centrarme en la respiración. Inspiro y suelto el aire y durante un minuto me centro en la respiración. Esa es una práctica atencional. Ahora no estoy compartiendo pantalla. Y otra práctica atencional es todas aquellas que tienen que ver con estar atento hacia dónde dirijo mi mente. Por ejemplo, las historias que me cuento sobre un ruido. Tú puedes estar escuchando un ruido exterior, pasa una ambulancia por la calle y te cuentas una historia o simplemente escuchas y no te cuentas nada. Es decir, que estás en una práctica de atención. Y la verdad es que necesitamos entrenar la atención. Necesitamos entrenar la atención porque nuestra atención va de un lado a otro. Entonces, las prácticas atencionales son aquellas en las que generalmente el mindfulness, que se ha dado a conocer más en Occidente, nos ayuda pues a relajarnos, a soltar las tensiones y a estar más presentes en el aquí y en el ahora y no dejarnos llevar por la mente. Estas son las prácticas atencionales. Las prácticas constructivas son prácticas de meditación que ayudan a construir nuestro mejor yo, es decir, que nos ayudan a manifestar y a desarrollar nuestras virtudes, nuestras cualidades, la compasión, el amor, la paciencia, el vínculo con el otro. Y luego las prácticas deconstructivas, que son las prácticas que nos ayudan a dejar de ser lo que no somos. Es decir, a soltar, dejar ir el yo que no somos. Y esas son las prácticas deconstructivas y que son las más difíciles y requieren tiempo de práctica. ¿Por qué son las más difíciles? Porque nos aferramos a nuestro personaje y desde ese aferramiento es difícil deconstruirlo, pero evidentemente se puede hacer y yo normalmente acompaño en ese proceso para que las personas lo vivan desde la gratitud y desde la alegría de vivir y no desde la pena o la martirización o que es muy difícil, sino desde pequeños pasos que nos ayuden a avanzar, a ser quien eres y a dejar de ser quien no eres. Voy ahora a compartir pantalla, así que hay las prácticas atencionales, las prácticas constructivas, las prácticas nucleares del mindfulness, que son muchos tipos de prácticas de relajación, de atención, de cuidado con tu discurso mental, de estar más presente, de ser más consciente de la respiración. Y luego pasamos a desde qué yo practicamos, desde qué yo vivimos, desde qué yo meditamos, desde qué yo nos relacionamos. Y aquí es
pasar de la referencia del yo al ser relacional. Es decir, el marco relacional, una perspectiva en que encarnamos, es decir, que lo vivimos en el cuerpo desde el ser relacional. Y la importancia de las comunidades de práctica, es decir, tú puedes meditar por ti sola y evidentemente pues esto mejor que nada, pero cuando lo hacemos en comunidades de prácticas como que nos apoyamos unos a otros para trascender ese yo egoico y generar una presencia positiva, generativa, que además nos acompaña la indagación apreciativa en eso. Y el ser relacional, Ken Gergen es el impulsor y bueno, escribió un libro con este tema que os lo recomiendo, el ser relacional. Entonces aquí introducimos el poder de la escucha, el poder de cómo generamos relaciones poderosas. Y de qué manera, y aquí entramos como en el tercer módulo, entramos en la compasión y la autocompasión, que es, bueno, cómo manejamos el sufrimiento propio y el ajeno, cómo lo atravesamos y lo trascendemos. Y la compasión, que no es tener pena, que no es misericordia, sino que es el amor, digamos, es como el amor más inmenso que puedes tener hacia el otro y hacia ti mismo, que te das cuenta en ese amor y en esa presencia de amor que el otro está actuando desde sus corazas, desde sus estratos oscuros, desde su yo egoico, y entonces en vez de reaccionar negativamente en contra de lo que el otro está diciendo o le está manifestando, en vez de atacar, la compasión nos ayuda a tener una presencia más amable con nosotros y con el otro. Y aclarar que compasión no es resignación, no es sentir pena por el otro, sino es un amor más profundo que nos ayuda a mantener el vínculo, o si realmente no queremos mantener el vínculo porque es una relación que vemos que no nos lleva a ninguna parte, no generamos odio, no generamos rabia, sino que la transmutamos, la trascendemos para entender, pues bueno, que nuestros caminos quizá son diferentes y que el otro está actuando desde su ignorancia, igual que yo en el pasado o en aquel momento, pues quizá también actué desde en aquel momento y yo pensaba que era lo mejor y ahora me doy cuenta que vaya pifiada hice, ¿no? O sea, que no era una actuación tan sabia como ahora pues siento. Quiero decir que a medida que vamos avanzando, vamos adquiriendo conocimiento, nos vamos haciendo más conocedores de cómo nos relacionamos y vamos aprendiendo. Y suerte, ¿no? Qué bien que como seres humanos vayamos aprendiendo. Con lo cual, vemos cómo la meditación y las ciencias contemplativas y la compasión se entrelazan para atravesar emociones como cómo te relacionas con el fracaso. ¿Qué es fracaso para ti? ¿Cómo te relacionas con tus emociones negativas como la culpa, la vergüenza, la autocrítica destructiva? ¿Cómo las manejas? La compasión es una manera amorosa de generar un diálogo interior que por tanto es relacional, te relacionas con esa parte de tu ser que genera esas emociones negativas para desde un diálogo apreciativo y un diálogo compasivo trascenderlas, transmutarlas. No es reprimir, es transformar. Y luego entramos en lo que son las prácticas precontemplativas y una introducción a las prácticas de la meditación contemplativa. ¿Qué son las prácticas precontemplativas? Las prácticas precontemplativas es lo que, por ejemplo, en el camino de oración cristiana se denomina
el poder de la palabra pidiendo, la oración en la que pides, es el utilizar la imagen y la palabra como una ayuda para que te ayude a recibir lo que quieres recibir. Y eso es lo que llamamos prácticas precontemplativas. Y el camino que trazo, muchos de los caminos, digamos, que invito a caminar, es salir de lo precontemplativo y entrar en lo contemplativo, en lo que conectas con tu núcleo sano, con tu núcleo positivo, con tu ser relacional esencial, que está lleno de valores como son el amor, la alegría, la paz, la sabiduría, la curiosidad por la vida, por saber, por conocer, el poder interior, la palabra poder, en fin, es un poco difícil utilizarla porque me refiero a esa vitalidad interior que nos da vida. Y en las prácticas contemplativas de la meditación es como te abres como la imagen de un cuenco que se vacía de lo que no es para dejar que aflore lo que es. Y esa es la práctica contemplativa en la que me uno al cosmos, al universo, y seguro que todos habéis tenido alguna experiencia, no sé, de estar nadando en el mar, o estar viendo la puesta de sol o la salida de sol, o de estar caminando en el bosque y sentir como una comunión, como algo más, que es como que te sales de ti y conectas con un todo. Y esa es la práctica contemplativa de contemplar, templo, es regresar a lo sagrado de la vida. La vida es sagrada y regresar a esa conexión en la que contemplamos y desde esa contemplación en la que no hay actividad mental. No estás etiquetando, no estás teniendo un discurso acerca si el sol está a tantos grados y si este color se llama así o si este árbol se llama no sé cuántos, sino estás viviendo en ese momento como conectada con el todo. Y la naturaleza nos enseña eso, pero podemos vivirlo en cada segundo cuando estamos en esa conexión contemplativa. Y lo que ocurre es que nuestra mente nos distrae y nos saca de ahí y nos vuelve al pensamiento discursivo. Es por esto que son necesarias las tres tipos de prácticas. Las prácticas atencionales para entrenar mi mente, para que cuando estoy, pues no sé, viendo ese paisaje tan hermoso que aquí una de las personas que nos acompaña, Circe, en tu Instagram pones imágenes de verdad que yo me quiero ir a vivir allí donde estás tú, porque digo, pero vaya cielos tan hermosos que hay en tu lugar, en tu pueblo, en tu sitio, no sé. Y dices, bueno, con esos cielos conectas. ¿Y luego qué ocurre? Que tu mente piensa, ay, que tengo que hacer la lista de la compra. O un pensamiento que no es que sea malo, pero que te viene en un momento que no es necesario. Y eso es lo que ocurre, hemos de entrenar la mente a estar centrada, a estar conectada. Y eso es lo que nos ayuda a las prácticas atencionales, las prácticas constructivas y las deconstructivas que nos ayudan a salir de las emociones negativas que a veces nos invaden. Te invade la rabia y dices, ¿qué hago si lo que quiero es gritar? ¿Cómo salgo de ahí? Pues hay un proceso a través de las prácticas de la meditación constructiva en las que nos centramos en el núcleo positivo, que es lo que nos da vida, y desde la luz, digamos, iluminando esas partes oscuras, les llamamos oscuras porque la rabia, ¿qué hace?
te separa del otro, te aleja del otro, construye muros. Y crear puentes. Así que esas son las prácticas contemplativas, pasar de lo precontemplativo a lo contemplativo, salir de ese pensar y hacer discursivo y entrar en la percepción, en percibir, salir de esa referencia del yo egoico a esa referencia del yo-tú que Buber le llama, el filósofo que escribió un libro, Yo-tú, o tuyo, ahora no me acuerdo si se llama tú yo o yo-tú, bueno, pero salir de ese yo referenciado con el yo a ese tú que es el cosmos, que es el teos, que es el andros, es decir, eso que nos trasciende y que da alegría de vivir y da sentido a nuestra vida. Y luego pasamos el quinto módulo sobre el vaciarse, y que a veces eso significa que atraviesas como un desierto porque sueltas muchas etiquetas, personajes, cosas a las que te has identificado que no son tú, no eres tú eso. Y entras en la aceptación, el triángulo sagrado que veis aquí en el programa es tu padre, tu madre y tú. Porque muchos de los traumas que tenemos y muchas de las cosas que nos pasan tienen que ver con nuestra infancia y cómo tenemos internalizados nuestro padre y nuestra madre. Y muchas veces, pues, haces algo porque quieres demostrarle algo a tu padre o a tu madre, aunque no estén aquí. Es curioso, ¿eh? El otro día me decía una amiga que también es escritora y que tiene 60 y pico de años, publicó su primer libro y me decía, ojalá mi madre viviera para que pudiera ver que finalmente lo he conseguido. Digo, fíjate, qué interiorizada la madre. Quiero que mi madre vea que lo he conseguido. Ese es a lo que se refiere ese triángulo sagrado. Bueno, no voy a extenderme en esto, pero es un tema profundo y que si tú en tu interior estás en paz con tu madre, la que tienes dentro de ti, y con el padre que tienes dentro de ti, no los que son físicamente, que han hecho seguramente lo mejor que han podido, o quizás no, sino cómo tú los has interiorizado, cómo te acompañan en tu vida, si eso está bien colocado, la verdad que vives mucho más en paz. Y este es un gran tema que también trabajamos. Y bueno, el núcleo positivo, que en la meditación y tradición contemplativa cristiana se llama el núcleo sano, ese núcleo interior que todos tenemos, que aunque tenga muchas capas de depresión, de rabia, de malestar, de mal humor, de irritación, en el fondo y en el centro de nuestro ser hay un ser luminoso, un ser lleno de vida. Y ojalá cada día viviéramos desde ahí. Y yo no sé si vosotros vivís todo el día desde ese ser luminoso o de vez en cuando sale vuestra mejor versión y luego pues van pasando situaciones, personas, relaciones que te apretan, te dan justo en el ojo, te dan justo en ese botón que te enrabias, que pierdes la paciencia, que te pones de mal humor, que tiras la toalla. Y eso lo podemos cambiar, es la buena noticia. Lo podemos cambiar y bueno, pues requiere de un trabajo personal y relacional. Y luego está, pues para aquellos que enseñan, que transmiten, que facilitan la actitud de servir. En realidad, en el origen de todas las profesiones está el servir al otro. Y aquí, bueno, un poco trabajar el ego. Yo diría que personas que están en el camino espiritual y del autoconocimiento, pues a veces uno de los enemigos, si se puede usar ese nombre, es el ego, no sé si espiritual o el ego del que cree que sabe mucho y que enseña desde lo que sabe, pero no
facilita que el otro realmente aprenda. Entonces yo creo que es muy importante para las personas que enseñan meditación, mindfulness, pero también personas que son educadores, personas que transmiten enseñanzas, y saber ser humilde y conectar con la sabiduría colectiva, de ahí las comunidades de práctica. Ser un facilitador apreciativo como enfoque para facilitar espacios apreciativos, meditativos, en los que las personas conecten con lo mejor de sí mismas. Ya que tú puedes dar una charla estupenda, pero si no has despertado la curiosidad en el otro, la capacidad de escucha, o sea, hay todo una manera bueno, que tenemos que generar un espacio de confianza en el cual se despierte la escucha, la presencia, para que el que enseña facilite y el que aprende forme parte de esa facilitación y emerja la sabiduría colectiva. Y luego la meditación contemplativa, en la que, bueno, pues presencia, gozo, silencio, cómo integrar todas estas prácticas en nuestro día a día. Y pasamos a la no dualidad, que es la experiencia de la plenitud. Por eso es de la vacuidad a la plenitud, la interacción entre la quietud y la actividad. Y bien, antes de abrir para un poco de diálogo, no sé si queréis poner las preguntas en el chat, comentaros que esto, una parte de esto lo estoy escribiendo en el libro que saldrá de aquí unos meses, y otra, bueno, es que realmente es practicar y, y es una formación que es semipresencial, que empezará ahora de aquí unas semanas, y hay dos propuestas. Una, perdón, que estoy yendo así un poco rápido, esto ya lo hemos enseñado. Hay una propuesta vivencial, experiencial, presencial en sábados, un sábado al mes, y luego una propuesta de que podáis tener acceso al curso en línea, que ahora mismo os lo voy a enseñar. Espera, lo tengo que abrir aquí. Digamos que hay toda una parte en línea que son 12 módulos y que hay muchas lecciones y prácticas grabadas por Javier García Campayo. No sé si habéis oído hablar de él, pero él es un referente en todo el tema del mindfulness. Hay muchísimas prácticas de meditación grabadas. Hay, y digamos que bueno, yo os invito a que lo miréis. Os voy a poner el enlace en el chat. Entonces hay 12 módulos en línea, y la idea es que en este máster tendremos una vez al mes durante 6 meses, entre finales de enero, finales de junio, una jornada conmigo, y luego entre un sábado y el otro sábado, que hay 4 semanas, pues podemos ir viendo los módulos, un módulo cada 15 días. Bueno, en total son 12 módulos, que serían 3 meses, pues en 6 meses para poder profundizar en ellos. Y un encuentro cada 15 días de 1 hora para comentar dudas, para hacer prácticas juntos y para que los otros docentes, como Roberto Aristegui, que es un referente en el mindfulness relacional, Javier García Campayo, pues también podáis tener interacción con ellos. Y la idea, bueno, se puede hacer solo el máster en línea. Para quienes estéis lejos de Barcelona, digamos, en otros países que nos estáis acompañando,
Lo único en mi experiencia, el mindfulness en línea también hemos hecho una edición y la verdad se genera grandes aprendizajes, pero no es lo mismo que poder estar juntos practicando meditación. Entonces, esta es una propuesta que, bueno, os voy a enviar los enlaces y con todo el programa habrá una titulación, en fin. Y la idea, el libro saldrá a mitad del curso que estaré dando, pero ya, claro, ya lo tengo prácticamente escrito. De hecho, lo voy a entregar el lunes el manuscrito, con lo cual todo ese trabajo que llevo haciendo durante ya bastante tiempo y que se plasmará en el libro, pues será toda una documentación a la que también tendréis acceso si, bueno, si os apetece profundizar. Así que, a ver, vamos a ver las preguntas. José, que está en el autobús. Gracias, José, por escribirnos. A ver, en un entorno de familia o en un entorno de ventas en el que te mueves, ¿cómo podría ayudarte a ser más asertivo la convivencia aplicando el mindfulness relacional? Bien, el ser asertivo, primero creo que es interesante que definamos a qué nos referimos por ser asertivo. Muy buena pregunta, gracias, José. El ser asertivo lo que nos indica es que seamos claros, directos con lo que estamos comunicando, y muchas veces internamente tenemos como un saboteador que dudas de ti mismo. Tenemos tres tipos de dudas. Hay las dudas que tienen que ver con la curiosidad para conocer más. Son dudas buenísimas. Ojalá todos los estudiantes tuvieran esas dudas. Digo los estudiantes porque yo doy clases y me doy cuenta que cuando les digo tenéis preguntas, tienen muy pocas preguntas. Y digo, ¿qué pasa? Que no hay curiosidad. Entonces, esas dudas son muy buenas. Luego hay las dudas acerca de ti mismo, que son dudas que son como cortapisas, es decir, por ejemplo, empiezo a hacer el Camino de Santiago, que es una peregrinación, mucha gente viene a España para hacer este Camino de Santiago, y a cada paso digo, hoy no sé si voy a llegar, hoy la mochila pesa mucho, hoy no sé si he tomado la decisión adecuada, hoy no sé si soy capaz, no sé si puedo. Con lo cual, ¿qué ocurre? Que esa duda me quita fuerza, me quita poder, me quita energía, y es una duda que realmente va en contra de la asertividad. Por cierto, en el chat os he puesto los enlaces, uno al curso solamente en línea y otro donde os podéis descargar toda la información que os estaba enseñando y así verla tranquilamente y con más detalles. Y luego está la duda en el camino, digamos, como duda más filosófica. Por ejemplo, empiezas a meditar y dudas del método. Y es como que, bueno, muchas personas les pasa. Yo ya había una pareja que venían a meditar y vinieron unos días y luego dijeron, mira, dejamos de venir a meditar porque es que ahora cada vez que fumamos nos sentimos mal, cada vez que nos enfadamos nos sentimos mal, cada vez que comemos no sé qué nos sentimos comida basura, nos sentimos mal, y nosotros hemos venido aquí a sentirnos bien. Entonces, en realidad, ¿qué pasa? Que la meditación despierta en ti la conciencia que te habla y te dice, oye, esto es mejor que no lo hagas porque ni respeta al medio ambiente, ni respetas a los otros, ni te respetas a ti mismo.
Y a veces dudamos porque estamos aferrados a una manera de hacer. O sea que hay diferentes tipos de dudas. Y digo esto que la meditación, porque la meditación y el mindfulness relacional nos enseña a ser más asertivos porque nos da más claridad mental y nos da más centramiento. Estar centrado en tu eje, no tienes que demostrar nada. Hay veces que la gente empieza a justificarse. No hace falta justificarse, no tienes que demostrar nada. Puedes compartir, puedes dar luz a un tema, pero hay veces que por falta de asertividad entramos en querer defender un punto de vista o una opinión que en realidad nos enredamos y el otro no nos está escuchando. O sea que, en definitiva, la asertividad surge desde centrarte en ti y en el otro, de tener claridad y tener capacidad de comunicación, no estar teniendo saboteadores internos que te boicotean. ¿Qué más? ¿Qué otras preguntas tenéis sobre, a ver, Conchi nos pide sobre las prácticas nucleares del mindfulness? Las prácticas nucleares son, a ver, hay muchos protocolos de mindfulness. Hay el Mindful Eating, el MSBR, ¿no? Que es el de superar el estrés, cómo transformar el estrés. Hay diferentes tipos de prácticas que se han acuñado en lo que se llaman protocolos de mindfulness, y podríamos decir que a nivel de cómo se está dando a conocer el mindfulness dentro de esta perspectiva del yo moderno, que es el yo dual, es el yo individualizado, es el yo separado, pues se realizan esas prácticas y se consideran como prácticas nucleares. Y tienen que ver con la relajación, con cómo caminas, con la alimentación, con la compasión. Se ha empezado a introducir como prácticas de mindfulness de segunda generación, la compasión y los principios éticos, porque lo que ocurrió es que como el mindfulness se ha secularizado, ha salido de los monasterios budistas y se ha secularizado y se ha separado de los principios éticos y del origen de la meditación budista, que es relacional, es el interser. Thich Nhat Hanh es uno de los maestros, para mí uno de los grandes maestros de la meditación budista, y él habla del interbeing, el interser, somos seres relacionales. Pero el mindfulness, como se enseña en Occidente, se ha desvinculado de eso. Entonces, las prácticas nucleares del mindfulness es como ir a la esencia de los diferentes protocolos de mindfulness, y esto en el curso que os he enseñado, digamos, os he enseñado el programa que tenemos en línea y que vamos a trabajar también a nivel presencial. Pues tenemos, por ejemplo, prácticas nucleares del MBSR de la Universidad de Massachusetts, que es para reducir el estrés. Prácticas nucleares del mindfulness conectado con la compasión. Prácticas nucleares conectadas con el caminar, con el cuerpo, con el ser y estar aquí. Así que este sería un poco en esencia sobre las prácticas nucleares, y bueno, se necesitan unas horas para practicarlas, porque no solo es enseñar, no es practicar para que lo interioricemos.
alguna pregunta que tengáis, alguna información que os gustaría que comparta. Si se requiere experiencia previa, no se requiere experiencia previa para eso. Precisamente vamos a ir entrando. Para los que ya tienen experiencia, va a ser un afianzar, sobre todo al principio, un afianzar las prácticas y los conocimientos, y para quien no tiene experiencia, pues será ir entrando y tener como unos pasos que se hace primero, pues lo que he contado, prácticas atencionales. Y entonces, bueno, pues esta semana vamos a hacer estas prácticas atencionales y yo os acompaño en hacer esas prácticas y luego, claro, uno las tiene que ir interiorizando y así poder ir profundizando todos juntos, porque en realidad cuando practicamos juntos, la verdad que es como un bálsamo, porque nos apoyamos unos a otros. Gracias, Elena, por la pregunta. A ver, José tiene otra pregunta. Si es posible tener la grabación, sí, la grabación la colgaré en mi canal de YouTube, que es Miriam Subirana Oficial. Y en mi página web, que es Subirana Miriam, es la página oficial, ahí en principio también estará grabado. Porque en la página de amigos, que es Miriam Subirana, ya he llegado a los 5.000 y entonces no puedo aceptar a más y es mejor que la gente me siga en la página Subirana Miriam, que así se pueden apuntar los que quieran. Y ahí, en principio, pues también está. Y si yo supongo que os habéis inscrito a través de Zoom, tendré vuestro correo, os enviaré la grabación, os enviaré el enlace a la grabación al canal de YouTube. Aunque si estáis suscritos a mi canal de YouTube ya recibiréis una notificación cada vez que subo una grabación, un vídeo, algo que comparta. ¿Qué más? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, a mí es un tema que me apasiona y la verdad que a mí me ha ayudado muchísimo la meditación. Ayer estuve en un encuentro con Gaspar Hernández, que lleva un programa de radio aquí en Cataluña, que es muy conocido, que se llama L'Ofici de Viure, y que es el oficio de vivir. Y me estaba él preguntando sobre la experiencia del poder de nuestra presencia y cómo, la verdad, una de las cosas que dije, y así como para terminar la voy a compartir aquí también, cómo una de las raíces del sufrimiento es que no estamos aquí, estamos en otro sitio con nuestra mente. Y cuando estamos plenamente presentes, estamos mucho mejor, porque es como que toda tu energía está en el aquí y en el ahora. No quiere decir que no planifiquemos, pero una vez has hecho el plan, sueltas, digamos, lo que es, es. Tú haces el plan que vas a llegar a tal hora, pero luego te encuentras un atasco o el autobús no llega o no sé, si vas en bicicleta se pincha la rueda y tienes que en ese momento pensar, bueno, ¿cuál es la mejor solución en este momento? Pero si tu mente está estresada, no te sale la mejor solución. Así que como vivimos en la impermanencia constante, es uno de los principios budistas que más nos libera del sufrimiento. Todo es impermanente, todo cambia, y vivir desde la apertura y desde la aceptación nos hace mucho más felices. Así que muchísimas gracias por estar aquí. Os voy a poner mi correo para quien no lo tenga y
me podéis escribir si tenéis preguntas, lo tenéis aquí en el chat. Y bueno, quedo a vuestra disposición y a seguir avanzando. Tengo sesiones de meditación semanales en Barcelona, sesiones en línea, sesiones en Llavareras, cursos de meditación cortos. Este máster es como para hacer realmente un profundizar y salir transformado y que realmente te ayude en que sea una práctica vivida, que lo vivas. Así que muchísimas gracias y vamos a terminar esto. A ver, un momentito que voy a dejar de tener esto y